A pesar de la distancia que nos separa unos de otros, Dios continúa permaneciendo en nosotros. Bienvenidos al culto de acción de gracias de la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos, llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Comenzamos. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estás solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuya soy, tuya soy, tuya soy. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, a través de este medio estamos conectados, unidos, para así compartir en el culto de hoy domingo para la edificación de la vida del pueblo del Señor. Queremos darle gracias al Señor que nos permite por su gracia y misericordia continuar firme y fiel, dando los pasos certeros de que su guianza por medio de su Espíritu Santo nos lleva a puerto seguro. Y vamos a estar orando a Dios para de esa manera presentar el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, nuevamente, eterno Dios, nos dirigimos al trono de tu gracia por medio de la oración. Y podemos, Señor, disfrutar y tener el privilegio de accesar a tu presencia, no por nuestros méritos, en ninguna manera, Padre, sino por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por el cual todos nuestros pecados han sido perdonados. Te pedimos, amado Padre Celestial, que sea usted por medio de la predicación de tu palabra, sea edificando la vida de tu pueblo. Que esta palabra, Señor, traiga consuelo, traiga consolación, traiga fortaleza a la vida de tu pueblo. En medio de esta pandemia, en medio de la incertidumbre en la cual está la humanidad, mas nosotros estamos en nuestra confianza, firmeza en Cristo Jesús, en que sabemos que tú nos guías y nos seguirá guiando y cumplirá tu propósito en la vida de tu iglesia. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo usando de tu palabra que va a ser predicada para transformar, fortalecer la vida de los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, el tema del mensaje de hoy tiene como título ¿Cómo hacer frente a nuestras frustraciones? ¿Cómo hacer frente a nuestras frustraciones? Es importante que cada creyente reconozca que llegarán o han llegado momentos en sus vidas donde las metas no se alcanzarán y los planes no saldrán como se esperaba, donde piensa que la vida no tiene sentido. Y es allí donde debemos refugiarnos en las manos de Dios para que nuestra vida sea restaurada. Con relación al tema del mensaje de hoy, ¿cómo hacer frente a nuestras frustraciones? Debemos definir ¿qué es la frustración? La frustración es un estado de desánimo en el cual caemos por un fracaso que no esperábamos. De igual manera, también se puede definir como es el momento en la cual nos sentimos rodeados de obstáculos en la vida para alcanzar un objetivo, donde se invierte continuos esfuerzos sin obtener la recompensa que se esperaba. La frustración es muy diferente a la desilusión, donde la desilusión es el sentimiento que hay de algo que se desea en la vida, pero que nunca se puede alcanzar. En cambio, la frustración
es una señal donde se invierte tiempo, esfuerzo y no se alcanza lo deseado. Ahora bien, ¿cómo llega la frustración a nuestras vidas? Número 1, hermanos, por algo que uno dejó de hacer. Otro motivo por el cual llega la frustración a la vida de una persona es por un fracaso emocional, sentimental, económico o espiritual por el cual se atravesó. O por una tarea o meta o asignación en la cual invertimos todos nuestros esfuerzos, recursos y energía y no salió como esperábamos. ¿Cómo llega la frustración a nuestra vida? También puede llegar a nuestra vida la frustración cuando invertimos todas nuestras energías por alcanzar una meta y cuando la alcanzamos no esperamos lo que nos prometieron. Y es en medio de la frustración llegamos a conclusiones erróneas acerca de uno mismo y conclusiones erróneas acerca de Dios. Por ejemplo, expresiones como estas: soy un fracasado, no sirvo para nada, todo me sale mal, la vida no tiene sentido, ¿para qué tanto esforzarme para nada? Dios no está conmigo, creo que me ha abandonado. Y por último, expresiones como esta: no tiene sentido seguir viviendo. Veamos qué sucede cuando no se sale del estado de la frustración. Número 1. La persona se sumerge en un estado de tristeza y de dolor. Segundo, se da lugar a un estado de depresión y de angustia. ¿Qué otra cosa sucede? Se aísla de sus familias, de amigos e inclusive de hermanos en la fe. Y por último, desea morirse. El famoso escritor Viktor Frankl, uno de los pocos sobrevivientes de los campos de concentración nazi en Auschwitz, Australia, y creador del método de psicólogo de la logoterapia y de la psicología existencial, dijo en una oportunidad: el hombre que considera que su vida carece de sentido no solo es infeliz, apenas es capaz de vivir. Y cuando una persona cae en un estado de frustración, considera que su vida carece de sentido. Sin embargo, le invito a que me acompañen y busquen en su Biblia para conocer la vida de un hombre usado por Dios, en la cual su vida pasó por un momento de frustración. Y me refiero al profeta Elías. Acompáñenme pues a leer en primero el libro de Reyes, su capítulo 19, del verso 1 al verso 5. Dice así: acá Dios a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro,
se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Quién se podría imaginar que este hombre de Dios, el profeta Elías, su vida, después de una gran victoria, de ver la mano de Dios obrar a su favor y ser usado por él, iba a pasar por un momento de frustración? Y veamos lo que le sucedió al profeta Elías cuando su vida pasó por un momento de frustración. Por eso, mi querido hermano y amigo que me escucha, caer en un estado de frustración, cualquiera de nosotros, cualquier persona, ha de pasar por un estado de frustración. Y es paradójico e irónico que este hombre de Dios, el profeta Elías, su vida pasó por un momento de frustración. Y veamos lo que sucedió en la vida del profeta Elías. Elías, en su frustración, primero se dejó influenciar por las circunstancias que le rodeaban. Fíjese cómo nos dice en primer libro de Reyes, su capítulo 19, del verso 1 al verso 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a esta hora yo no he puesto la persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Vemos cómo el hombre de Dios se dejó influenciar por la circunstancia que lo rodeaba. El profeta Elías acababa de obtener una gran victoria al derrotar y matar a 450 profetas falsos que servían a Baal, y lo mató con la ayuda de Dios, donde él vio la mano de Dios descender fuego del cielo. Elías experimentó la intensidad de la fatiga y del desaliento después de sus dos grandes victorias espirituales. Número 1, la derrota de los profetas de Baal y la respuesta a su oración por lluvia. A menudo, después de grandes victorias espirituales, llega el desaliento, y especialmente aquellas que requieren esfuerzo físico o que producen una gran emoción. Nunca nos confiemos de la victoria obtenida, ya que después de una victoria somos vulnerables y presa fácil de Satanás, donde él toma ventaja. Y fue lo que le sucedió al profeta Elías. Elías se dejó influenciar por la circunstancia. Y es allí que el hombre de Dios, el profeta Elías, en su momento de frustración, decidió huir y estar solo. Qué ironía de la vida, mis queridos hermanos. Luego de estas dos grandes victorias, ver la mano de Dios, a las pocas horas huyó desorientado, frustrado, porque pensaba que su vida corría peligro. Es decir, por una victoria que Dios nos dé, no nos confiemos en esa victoria. Confiemos en el Señor. Otro aspecto que podemos ver del profeta Elías en ese momento de frustración por el cual pasó, Elías en su frustración pensó que la única solución era la muerte. Veamos cómo dice el primer libro de Reyes, su capítulo 19, su verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro,
y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías dependía tanto de Dios que quería morir al pensar que Dios lo había abandonado. Fíjese la expresión del profeta Elías: quítame la vida. Es decir, no vale la pena morir. Elías, en su frustración, pensó que la única solución para su vida era que Dios le quitara la vida. Es decir, era morir. Y muchas veces pensamos igual que aquel hombre de Dios, que Elías, que la única solución en medio de la frustración que estamos pasando es la muerte. Vemos todo oscuro, gris, sin solución, agobiados, frustrados, desesperados, y vienen pensamientos de desearle y pedirle a Dios que no quite la vida. Elías, en su frustración, huyó de su campo de acción. Vemos la tercera acción que hace Elías en medio de su frustración. Huyó de su campo de acción. Huyó de su entorno. Huyó de sus responsabilidades. Fíjese cómo nos dice el primer libro de Reyes, su capítulo 19, del verso 5 al verso 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Observemos lo siguiente. Elías, en su frustración, huyó de su campo de acción. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, que las cosas no nos salen como esperábamos, pensamos que la solución es cambiar de ambiente exterior, olvidándonos que el problema es interno, que está en nuestras vidas. Y fue lo que pensó el profeta Elías. Por eso cambió de lugar, cambió de rumbo, cambió su campo de acción, pensando que el problema era el lugar y pensando que la solución era salir de aquel lugar. Y muchas veces de igual manera nosotros pensamos como el profeta Elías, que la solución es renunciar a la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pensamos que la solución es mudarnos. Pensamos que la solución es hacer cambios físicos, territorial, de lugar y de espacio. Pero es cuando comienza Dios a obrar en nuestras vidas. Y queremos hacer cambios huyéndole al problema, corriéndole al problema, lo que hizo Elías. Y vemos que Dios envió a su ángel, lo alimentó, lo tocó y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y el ángel le dice: levántate, come y bebe, fortalécete, porque largo camino te espera. Es decir, vuelve al lugar de tu campo de acción. El salir del lugar alimenta la frustración,
porque donde lleguemos se van a presentar adversidades, se van a presentar circunstancias, metas que nos propusimos y no se alcanzaron, y es allí donde nuevamente le daremos lugar a la frustración. De allí lo importante es tomar las acciones necesarias, reposar en Dios y hacer lo que Dios nos mandó hacer. Otro aspecto de este momento de frustración de la vida de Elías, Elías en su momento de frustración exageró su problema. ¿Cómo a veces exageramos el problema en medio de nuestras frustraciones? Lo agrandamos. A veces los exageramos. Elías lo hizo. El hombre de Dios lo hizo. Porque la frustración te lleva a pensar que esa circunstancia, esa adversidad es difícil de llevar. Miren lo que nos dice en primer libro de Reyes, su capítulo 19, del verso 9 al verso 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías se cambia de espacio, de lugar, pensando que era la solución. Y no fue lo que Dios le dijo. Jehová le dice a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué te mueves de tu radio de acción, de tu lugar? Verso 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjese lo que hace el hombre de Dios en medio de la frustración. Exageró su problema. Exageró su crisis, exageró su proceso. Y cuando nuestra vida ha caído en frustración, pensamos que lo que está sucediendo nadie más lo ha vivido, que la única persona que ha vivido esa circunstancia, ese problema, he sido yo. Y no, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. No podemos exagerar el problema y tu problema. Son procesos y problemas normales, naturales del ser humano, que todavía no hemos sido perfeccionados, ni tenemos cuerpo glorificado, y vivimos en medio de una sociedad pecadora o en medio de personas débiles en la fe. La frustración nos lleva a exagerar nuestros problemas. Y fue lo que hizo Elías. Y muchos actuamos como actuó Elías. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Pensamos, esto no es para mí. Y huimos. Huimos. Sin consultar, sin buscar la dirección del Señor. Ahora bien, mis queridos hermanos, veamos los resultados en la vida del profeta Elías por haberse sometido a Dios en medio de su frustración. Veamos lo que nos dice en primera del libro de Reyes, su capítulo 19, del verso 10, del verso 11 al verso 13. Escuchen. Él les dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Aleluya.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vea los resultados en la vida del profeta Elías por haberse sometido a Dios. Recibió la presencia divina del Señor en su momento de frustración. Recibió la presencia de Dios en medio de su frustración. El Señor no se reveló a Elías de la manera espectacular como él esperaba. Dios se revela a su siervo con palabras dulces y amables. Recordemos aquellas palabras del apóstol Pablo, cuando llegó a predicar a Corintio, en aquella ciudad pecadora y llena de vanidad. Escuchó la voz del Señor que le dijo: Pablo, no temas. Yo tengo un pueblo grande. No calle, predica. Y Dios entiende nuestros momentos difíciles de frustración, amados hermanos. Él sabe cómo tratar con nosotros, ya que Él nos conoce. Y vemos cómo Dios trató con Elías, con palabras dulces, suaves, apacibles, que trayera a la vida y al corazón del hombre de Dios tranquilidad, calma, en medio de este momento de frustración en la cual él se encontraba. Por eso, mis amados hermanos, no hay nada más maravilloso y más hermoso como hizo Elías, en medio de la frustración, esperar y escuchar la voz de Dios que vendrá a nuestro favor para traernos calma, paz en medio de la tormenta. Veamos. ¿Qué otro resultado hubo en la vida de Elías por haberse sometido a Dios? Segundo, Elías, el hombre de Dios, recibió el mensaje de Dios. Recibió el mensaje de Dios. Veamos lo que nos dice el verso 14 al 17. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegará y ungirá a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Sabat, de Abel-Meholá, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¡Qué hermoso! En medio de su frustración, el hombre de Dios, es decir, Elías, recibió el mensaje del Señor. Qué maravilloso, mis amados hermanos. Dios hace una pregunta a Elías y él se compadece a sí mismo. En lugar de rechazarlo, el Señor le abre el camino para que tome nueva fuerza. Dios no se sorprendió ni tampoco se decepcionó de Elías al verlo frustrado y desanimado. Por el contrario, nuestro Señor lo animó. Es decir, mis amados hermanos, Dios no se decepcionó de Elías por su estado de frustración en la cual había caído. De la misma manera, Dios no se va a decepcionar de usted ni de mí, porque nuestra vida estemos pasando por momentos de frustración.
sino que al contrario, como hizo con Elías, te dará ánimo, te dará fortaleza, porque Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos débiles, Él conoce nuestra condición porque Él padeció. Dios conoce nuestro estado anímico y emocional. Él sabe cómo fortalecerte. Él te conoce. Lo que resta es que nosotros recibamos el mensaje de la palabra del Señor a nuestra vida en ese momento de frustración. Veamos. Tercer resultado en la vida de Elías al someterse a Dios en medio de su frustración. En medio de su frustración, Elías obedeció y dio los pasos apropiados para su restauración. Verso 19 al 21. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías, en medio de su frustración, obedeció y dio los pasos apropiados para su restauración. Elías tomó la llave que podía sacarlo de ese calabozo llamado la frustración, y es la llave de la obediencia. Es decir, mi querido hermano y amigo, en medio de tu frustración, no tome decisiones sin escuchar y obedecer la voz de Dios. Elías reconoció que él era el hombre de Dios para cumplir con los propósitos que Dios le había encomendado para su tiempo, y por lo tanto se levantó, salió de su estado de frustración y obedeció la palabra de Dios y dio los pasos apropiados para su restauración. En medio de tu frustración, ¿quieres ser restaurado? ¿Quieres tomar nuevo ánimo? Obedece la palabra del Señor. Debemos saber que lo único que podemos hacer para salir de la frustración es someternos a Dios y reconocer su presencia en nuestras vidas. Cuando te sientas frustrado, después de una gran experiencia y victoria espiritual, recuerda que el propósito de Dios para tu vida todavía no ha terminado. Escucha esto. El propósito de Dios para tu vida no ha terminado. Levántate, toma ánimo, recobre fuerza por medio de la oración y la obediencia y sigue haciendo lo que Dios te mandó hacer. La principal causa para el fracaso de Elías fue espiritual. Vio a Jezabel y no miró al Señor. El mismo que dio la victoria a Elías sobre estos 450 profetas, es decir, Dios es el mismo que estaba dispuesto a darle la victoria sobre esta mujer llamada Jezabel. ¿Por qué temió? ¿Por qué claudicó? Cuando vio que Dios le había dado la victoria. Y es lo mismo que el Señor te dice a ti. A través de los tiempos en el Señor has podido ver
que el Señor lo que ha dado ha sido victoria y victoria. Por lo tanto, levántate, no le temas, sal de ese estado de frustración y verá al Señor obrar a favor tuyo. A nuestra vida y a tu vida han llegado momentos de fracaso. Pero eso no te hace convertirte en un fracasado. En un fracasado. Se cuenta la historia de George Washington. Le dijeron, señor George, ¿hasta cuándo desistirá de ese deseo? Han sido 99 veces que ha fracasado. Y él dijo, no han sido 99 veces que he fracasado, han sido 99 veces de cómo no hacer la cosa para no fracasar. Y logró su objetivo. Llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Cada circunstancia que tú consideres que ha sido un fracaso, que te ha llevado a la frustración, simplemente observa que es una manera de hacer los cambios para la victoria que Dios tiene más adelante para tu vida. Dios nunca te abandonará. Aleluya. Recibe esta palabra de parte del Señor. Dios nunca te abandonará. Si usted obedece la palabra del Señor, amado hermano, si usted se somete al orden de Dios y asume la responsabilidad que Dios le ha dado, verá el respaldo de Dios en su vida. Y es allí que el Señor hoy ha derramado su Espíritu Santo en tu vida para fortalecerte en medio de esa frustración en la cual te encuentras. ¿Quién iba a pensar que un hombre de Dios, en este caso, Elías, que hizo descender fuego del cielo, mató a 450 profetas de Baal, hizo que cayera lluvia de los cielos, usado por Dios con milagros portentosos, y en medio de aquella confrontación, aquella amenaza de aquella mujer, permitió que su vida cayera en un momento de frustración. Huyó de su campo de acción. Exageró su problema como muchos de nosotros. Pensó que la solución era que Dios le quitara la vida. Pero el Señor no le hizo caso. Al contrario, el Señor le recordó un compromiso que él tenía con él. Le dio de comer, lo dejó descansar y le dijo, levántate porque largo camino te espera. Aleluya. Así te dice el Señor, levántate de ese estado, de ese momento de frustración, porque largo camino te espera. Y un largo camino donde verá Dios usarte a ti con el único propósito de glorificarse y lograr el Señor cumplir su propósito en tu vida. Así que, hermano y amigo que me escucha, levántate, sal de ese estado de frustración, deja de lamentarte, deja de echarle la culpa a otro, deja de tener conmiseración de ti mismo, deja de pensar
que lo que te está sucediendo a más nadie le había sucedido. Y enfócate, centralízate, ubícate en lo que Dios ha puesto en tus manos, a edificar, a construir, a avanzar en los planes y propósitos del Señor. Y quiero orar por ti. Permítame orar por ti. Amado Padre Celestial, en este momento quiero orar por cada una de estas personas en la cual su vida en este momento ha caído en frustración, en que piensan que no ha valido la pena hacer lo que están haciendo, en que piensan huir de su lugar de trabajo, de su lugar de acción, donde tú lo has colocado. Aún han pensado que lo mejor es que tú le quites la vida. Yo te pido, Padre Celestial, que tú envíes la presencia de tu Espíritu Santo a sus vidas, para que sean fortalecidos, levanten ánimo, afirmen las rodillas endebles y su espíritu opacado recobre ánimo, levanten su cabeza, sigan adelante, mirando a Cristo Jesús, el blanco, la meta de nuestra carrera. Te lo ruego, Padre Celestial. Te lo suplico, mi amado Padre. Fortalece, afirma y no permita que Satanás gane ventaja en sus vidas y desfallezcan y dejen de hacer lo que tú le has mandado hacer. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente trayendo el mensaje de la palabra de Dios para la edificación de su vida. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tiempo duró?